Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos nuevamente desde aquí, ¿verdad? De manera remota, pero quiero mandarle un abrazo muy fuerte a todos mis hermanos de San Mateo, de Iglesia de la Divina Trinidad. Asimismo también, ¿verdad? A todos mis hermanos en Oaxaca y mis hermanos en Morelos, en Yecapixtla y en San Pedro Tamimilulpa, y así como a todos mis amigos y hermanos que nos escuchan a través de este medio electrónico. Que les bendiga a todos mis hermanos. La paz de Dios sea con ustedes y verdad, le damos gracias a Dios que hoy domingo, verdad, 6 de septiembre, Dios nos concede esa gran oportunidad de llegar hasta el día de hoy. Un día un poquito nublado, una mañana nublada, pero gracias a Dios por este clima, verdad, y pues esperamos en Dios que usted se goce el día de hoy, como todos los días, verdad, escuchando la palabra de Dios a través de la predicación de los hermanos y bueno, también a través de la palabra de Dios que más tardecito, ¿verdad? Tendremos a través de su cielo con la ayuda del Señor. Hermanos, voy a pedirles con el Señor que hagamos una oración para dar inicio a esta escuela dominical, ¿verdad? Que se titula Saulo, el fariseo y perseguidor de la iglesia. Amén. Así como está usted, ¿verdad? En casita, ¿verdad? Sentado, quizá acostado todavía por este frío, o bien, ¿verdad? Si usted está desayunando, pues quiero invitarlo para que cierre sus ojos y hagamos una oración a Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno y maravilloso, digno de toda gloria, digno de toda adoración. A ti la alabanza, a ti la gloria. Por eso en este día te adoramos y te bendecimos en grande manera. Señor, en este día, Señor, te rogamos que tu gracia sobreabunde en la vida de cada uno de tus hijos. No importa en dónde se encuentren, no importa en dónde estén, Señor, pero ahí donde estés, Señor, aquellos que te escuchan por primera vez, Señor, sálvalos, toca su corazón, y que tu palabra llega hasta lo más profundo de nuestro ser entero. Aquellos tus hijos que, Señor del cielo, de alguna manera se han alejado por alguna circunstancia, problemas, tribulaciones, Señor, enfermedades, no lo sabemos. Aquellos que estén pasando por una tribulación, Señor, en familia, de enfermedad, te ruego que tú intervengas, que tú te glorifiques. Culmina tu obra en los enfermos, en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Culmina tu obra, Señor, en las familias, Señor. Los problemas que existen internamente en las familias, tú las conoces, Señor. Solo tú conoces cada familia en ese momento, Señor, cómo se encuentra. Te ruego que intervengas, que hagas misericordia en cada hogar, en cada familia, Señor, porque son tuyas tu pueblo, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que tú seas con nosotros en esta escuela dominical y que tu palabra, Señor del cielo, quede sembrada en lo más profundo de nuestro ser. Por Cristo Jesús te doy gracias y nos dejamos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, con el Señor, vamos a abrir la palabra de Dios y quiero invitarlos para que abran la palabra de Dios allá en el libro de Filipenses, carta al apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 7. Vamos a leer con el Señor. Amén. Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 7. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Bien, hermanos, como ya leíamos hace un momento, ¿verdad? Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Y la escuela dominical de hoy justamente se refiere a la vida de Pablo, como lo hemos venido. Pablo, el perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y pues de alguna manera, ¿verdad? El fariseo también. Anteriormente nos había hablado la palabra de Dios, ¿verdad? Hace 8 días acerca justamente de la ley. ¿Qué tan correcta era la ley en la vida o el uso de la ley? Pues si bien, hermanos, como tal, la ley fue dictada por la palabra de Dios,
fue dada al pueblo de Israel para cumplir la ley. Pero desafortunadamente, hermanos, el hombre vino a hacer de ella, ¿verdad? Una ley que, pues, que no la cumpliera el ser humano. De tal manera que los fariseos, los judíos, ¿verdad? Pues trataron de poner más cosas a la ley, a la ley, a la palabra de Dios, que él da el cumplimiento a ellas. Amén. Y vamos a ver, ¿por qué Saulo, hermano? Porque hemos visto, ¿verdad? Saulo era aquel hombre, aquel varón que le tocó anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo al pueblo gentil, al pueblo aquellos que no eran pueblo de Dios. Y en base a eso, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo, y lo que hemos venido estudiando de su infancia y la juventud de Saulo, cómo este varón, ¿verdad? Pues ya traía encomienda, ya traía en sí mismo un análisis, un estudio profundo acerca de la ley. Y lo ratifica aquí donde acabamos de leer acerca de quién era, ¿verdad? Que él confiaba mucho, ¿verdad? En cuanto a la ley. Él había sido circuncidado, daba cumplimiento totalmente a la ley, había estudiado allá en Tarso, pero había venido a concluir sus estudios en Jerusalén ahí con Gamaliel, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote, entonces, hermanos, era un hombre, Saulo, un hombre estudioso. Pero vamos a ver, aquel hombre fariseo, nos damos cuenta, ¿verdad?, acerca de lo que él, pues, tenía en sí mismo como tal, celoso de Dios, pero celoso en cuanto a la doctrina que él había aprendido, celoso en cuanto a lo que él había estudiado. Y sobre esa parte, ¿verdad?, dando cumplimiento a lo que él había estudiado, pues tenía aferradas las cosas que la ley le había enseñado y que los fariseos como tal habían adquirido. Y por esas razones se decía, ¿verdad?, que era celoso en cuanto a Dios y perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero vamos a ver todos estos elementos claramente acerca de lo que para Saulo eran esenciales. Los fariseos, hermanos, tenían en encomienda dos aspectos bien importantes para que ellos eh, hicieran ver la manera en cómo podrían ser salvos. Y esos dos eran la circuncisión y la ley de Moisés. Veamos que eran hombres que inclusive, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo se los dijo, que lamentablemente los fariseos enseñaban la ley de Moisés para que la gente los cumpliera, pero ellos no practicaban lo que la ley decía o lo que ellos también argumentaban, no lo practicaban. Entonces, por eso el Señor Jesucristo en muchas ocasiones les dijo, ¿verdad? Hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Entonces, hermanos, era parte elemental de un fariseo estos dos elementos. Bien arraigado, la circuncisión y la ley de Moisés. Esta doctrina, hermanos, como tal de la ley, era una doctrina equivocada de los fariseos. Y fíjense la contradicción también contra los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, a pesar de que ambos eran, ¿verdad?, parte del Sanedrín, del grupo de sacerdotes, pues del concilio, tenían esos inconvenientes ambas personas. Para ellos, hermanos, todo esto era una barrera entre ellos mismos, porque ya le he comentado entre los fariseos y saduceos, una barrera entre ellos mismos para poder agradar a Dios. Y de esta manera era una barrera para con Dios, de la forma en cómo querían agradar a Dios. No era la manera en cómo ellos hacían para agradar a Dios. Y por ende, hermanos, todo esto hacía que las demás personas no pudiesen llegar a tener la bendición de parte de lo que Dios había dado a Abraham. ¿En cuál? Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Entonces los judíos desde ahí, hermanos, decían, bueno, si alguien quiere ser parte de nosotros, tiene que ser, ¿qué? Circuncidado. Y ejecutar y poner por obra, ¿qué? La ley de Moisés. Pero ellos no hacían tal cosa, no ejecutaban
esa ley, no la llevaban por obra. Entonces, era una cuestión en la que, pues, cada vez más los fariseos edificaban esas barreras para con Dios y para las demás gentes. Entonces, hermanos, era algo así como que, ¿quién iba a ser salvo? Nadie. Por eso Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Vemos entonces, hermanos, cómo al crecimiento de la iglesia, Pablo, ¿verdad? Se vuelve, ya lo dijo, él era fariseo de fariseos y como tal traía sembrado, ¿verdad? Esa doctrina, el cumplimiento de la circuncisión de la ley de Moisés. Y en tal caso, hermanos, cuando él llega, va de regreso a Jerusalén, se cree que, digamos, 3 años posteriores a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Pablo regresa de Tarso a Jerusalén y se da cuenta de un crecimiento de la iglesia, de un crecimiento tal de la iglesia de Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice ahí Hechos 5, 30 y 33, nos dice de la siguiente manera. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, recordemos que cuando empezó el crecimiento de la palabra de Dios, Pedro y Juan, ¿verdad? Empezaron a predicar el Evangelio de Dios. Y entonces cada vez que después del bautismo del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, Dios dio a los apóstoles ese poder, esa libertad para poder hablar de nuevo con toda confianza la palabra de Dios. Y mucha gente dice que se empezó a acercar, empezó a seguir a los apóstoles, tanto que en sus manos hacían milagros y venían de Jerusalén trayendo enfermos, atormentados, aún de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Entonces, al ver esto, los fariseos, los judíos, ¿verdad? Pues decíamos, ¿qué está pasando? Y entonces, ¿verdad? Les impidieron que no hablaran más de Dios. Les impidieron que no hablaran de esa parte, porque se empezaron a llenar de celos. Se llenaron de celos y entonces, ¿verdad? El sumo sacerdote se levantó, ¿verdad? Y con furor, ¿verdad? Pidió que no hablaran de la palabra de Dios. Tanto, hermanos, que los mandaron a azotar a Pedro y a Juan. Y, ¿verdad? Ellos les hablaron y le dijeron que pues Dios había levantado, ¿verdad? De los muertos a Jesús de Nazaret. Y cuando oyeron esta parte, ¿verdad? Dice que estos hombres se enfurecían y querían matarlos. Pero entonces por eso, cuando vieron ese crecimiento, pues ellos celosos de todo eso, llega Saulo. Y vamos a lo que dice capítulo 8, versículo 3. Vean lo que sucede. 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué quiere decir? Que una vez que todo el concilio, los sacerdotes estaban celosos, enojados, enfurecidos, pues ahora querían matar a todos los apóstoles. Y para ello, ¿verdad? Pues Saulo, que acaba de regresar de Tarso, dice que entraba en las casas. Asolaba la iglesia, entrando por las casas, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Perseguidor de la iglesia. En su celo, hermanos, en el celo por pensar que los apóstoles, lo que ellos predicaban era falso, empezó a meter a la cárcel a todos los hijos de Dios. Pero vamos a ver esta parte esencial en el que Pablo, posteriormente en Gálatas, anuncia en el sentido de lo que es vivir bajo la maldición o ser redimidos bajo esa maldición. Porque al final él no se daba cuenta que vivía bajo la maldición. No porque la ley sea maldita, no, sino porque los fariseos vivían atados a unas costumbres que no había marcado Dios. Vamos a ver. Quiero pedirles, hermanos, que leamos, por favor, busque las citas de Gálatas,
Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a dar lectura al versículo 10 al 14, con el Señor. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Gálatas 3, 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por ende la ley ninguno se justifica, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta parte, hermano, vamos a dividirla viviendo bajo maldición, de acuerdo a los versículos 10 y 12, y redimidos de la maldición. La manera en cómo San Pablo, ¿verdad? O Saulo, asume estos versículos, ya una vez que ha sido alumbrado por la gracia de Cristo Jesús. Como él mismo, ¿verdad? Da la explicación acerca de estos puntos. Y vamos a ver cuál es el Señor. Amén. Los dos primeros versículos, 10 al 12. Bueno, los tres primeros versículos. Viviendo bajo la maldición. San Pablo nos aclara ahí completamente, hermanos, acerca de lo que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Esto qué quiere decir? No que la ley sea maldita, no, sino que la ley estaba hecha para cumplir, para hacer la ley, para cumplir cada una de ellas. Y el hombre por sí mismo, hermanos, nunca cumplió la ley, no pudo lograr hacerlas. Dice la palabra es que la única persona que vino a cumplir la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, por eso nos dice que por eso es maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en la ley. ¿Por qué? Porque no las cumple, porque no las hace. Entonces, es maldito el hombre porque no está cumpliendo la ley. No que la ley sea maldición, no, sino que el hombre mismo se ha hecho maldición al no cumplir la ley. Porque si no cumple la ley, entonces no es salvo. Entonces está haciendo ¿qué? Maldición para sí mismo. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces ya de ahí San Pablo se dio cuenta que la ley como tal, si no se cumplía, la persona estaba muerta. Al no cumplir la ley, la persona estaba muerta. Y dice el 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas, ¿qué? Lo que dice la ley. El que les hiciere, dice, vivirá. El que no, es maldito. Veamos lo que nos dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 9. La palabra dice, porque no por obras, para que nadie se gloríe. Capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras, vamos a leer el 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley era hacer las cosas, era trabajar en cada uno de los elementos que dice la ley y dar cumplimiento a ellas, cumplirlas. Hoy, la palabra de Dios nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y vamos a ver lo que nos dice también Santiago 2, con la ayuda del Señor. Santiago, capítulo 2, versículos 14 y 17. 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Así es, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo fe en que Cristo me ha cambiado, me ha lavado y me ha transformado, en mí tiene que haber un cambio. Las obras que yo hacía antes ya no son diferentes. Debe de haber ese cambio en mi vida para que la fe, como dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora bien, si yo no tengo fe, pero yo puedo decir, tengo obras, es estar viviendo bajo la ley, porque mis obras no me van a salvar. Hay mucha gente hoy en día que no conoce a Dios, no confía en nadie, no cree en Jesucristo, no puede poner su fe en Cristo Jesús porque no lo ha encontrado, pero dice, hago buenas obras. ¿Les serán suficientes esas obras? No lo son, porque para eso tiene que encontrar a Cristo Jesús para ser salvo. Amén. Por eso, ¿verdad? Ahí mismo también dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos dice Gálatas 2:16? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Está claro, hermano? Por las obras de la ley, nada. Todo es por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso San Pablo se dio cuenta que él vivía en maldición a través de la ley. No porque la ley fuera mala, no, porque él no estaba cumpliendo, que los fariseos no estaban cumpliendo con lo que dice la ley y por eso eran maldición, porque no iban a alcanzar la vida eterna. Amén, hermanos. Cuánto en gloria a Dios. Aleluya. Bendiga el nombre del Señor, hermanos. Amén. Ahora veamos redimidos de la maldición. De acuerdo a lo que dice Gálatas 3:16, 3:13 al 14. Y vamos a leerlo nuevamente con el Señor 3:13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué quiere decir, hermanos? No que la fe, no que la ley sea maldición por sí misma, sino que por nosotros mismos ha sido maldita la ley en nuestra vida o en la vida de los hombres. ¿Por qué? Por no dar cumplimiento a la ley, como dice la palabra de Dios, para hacerla, porque fue dada la ley para cumplir la ley, para cumplirla cabalmente, pero nadie la cumplió, solo nuestro Señor Jesucristo. Y bajo esa circunstancia, hermanos, para dar cumplimiento a la promesa hecha a Abraham, ¿verdad? Y lo que Pablo se dio cuenta justamente ahí, y por eso lo divide de estas dos maneras, Pablo dice que por la gracia del Señor Jesucristo hemos sido salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la grande misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, ¿verdad? Vuelve a retomar él la parte esencial de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces Pablo se pregunta, ¿en qué momento de la vida las familias de la tierra en su totalidad van a ser benditas por Dios? Si en el judaísmo o bajo la ley, los sacerdotes, los fariseos, tenían esa barrera puesta para consigo mismos y hacia Dios, para agradar a Dios, pero también esa barrera puesta para que nadie fuera de ser judío pudiese acercarse a Dios. Entonces se da cuenta esa parte cuando Cristo viene a su vida, ilumina su corazón, se da cuenta que tiene que haber ese cambio y que Cristo es el único camino para llegar a la vida eterna. Y por eso, ¿verdad? Él dice que de alguna manera, ¿verdad? Solamente en Cristo Jesús la bendición de Abraham se puede alcanzar a los gentiles a fin de que por la fe
se reciba esa salvación. Y vamos a ver, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, Dios amó en a este mundo y nos dio a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice esta cita. Digo, hay muchas citas, hermanos, en la palabra de Dios que nos pueden dar pie a todo esto, pero vamos a ver algunas cuantas. San Juan 3:16. Dice de la manera 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué quiere decir? Si por la ley se estaba condenando el mismo hombre por no dar cumplir la ley, ahora por la fe, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para que el mundo no sea condenado, sino para que el mundo sea salvo a través de quién? No de la ley, sino del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, hermano. ¿Puede dar gloria a Dios? Alabado sea Dios, hermano, porque por su gracia, hoy en día, toda persona puede encontrar el camino de la salvación, que es en Cristo Jesús. San Juan 1:12 dice así de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. A todos los que le reciben. Si usted, amigo o hermano, que en este momento está escuchando, usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, usted va a ser hecho hijo de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo en Cristo Jesús, hermanos, el hombre tiene perdón de pecados. Solamente en Él. Él es el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 1:13, hermanos. Efesios 1:13 dice de la siguiente manera. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Alabado sea Dios, porque ahora cada uno de nosotros somos sellados por su gracia y somos, ¿qué? Sus hijos, su pueblo, adquirido por Dios. Amén. Y por último, vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Dice la siguiente manera. Pero Dios, que es grande, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida eterna juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermanos. ¿Cuánto en gloria a Dios? Dios en su grande misericordia nos ha dado de su gracia para que seamos salvos por Él, hermanos. Amén. Ahora, mis hermanos, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Saulo se dio cuenta de esta circunstancia, ¿verdad? De que por la ley nadie podría ser salvo. Solo por la gracia de nuestro Jesucristo, que hoy en día solamente a través de Él podemos encontrar la vida eterna. No hay otro camino. Solamente Cristo Jesús. Volvemos a decir, ¿verdad? Lo que nos dijo, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se lo oríe. No, hermanos. No es por las obras, no es porque seamos buenos, porque hagamos cosas que, ¿verdad?, nos ayuden para las personas y que eso nos vaya contando, no, hermanos. Puede hacerse muchas cosas,
obras de beneficencia. Pero es una cosa, nada de eso le cuenta en su vida. Solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente en Cristo Jesús. Solamente en Él podemos encontrar, ¿verdad?, esa vida eterna. Él que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, y aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Alabado sea Dios. Por esa razón, hermanos, en esta mañana quiero invitarlo para que incline su rostro y le dé gloria a Dios y le dé gracias. Dele gracias a Dios. Gracias porque a través de Él somos salvos. A través de su misericordia podemos encontrar esa comunión directa con Dios. Solamente a través de Él. Dice la palabra de Dios que Él está día y noche intercediendo por nosotros. Y solamente por su gracia, ¿verdad?, Él está en nosotros y podemos hallar la vida eterna. Inclinen su rostro y oremos a Dios, hermanos. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque si no fuese por ti, si no fuese por tu amor, tu misericordia, Señor, ¿dónde estaría nuestra vida? Para alabado sea tu nombre, Señor, que ahora, Señor, tenemos gloria, te damos la gloria y la honra porque tenemos vida eterna, Señor. No por nuestras obras, no, Señor, sino por la fe en ti, Señor, porque tú has preparado todo. Tú has hecho todas las cosas por darnos vida eterna, por darnos salvación, Señor, del cielo. Y ahora, Señor, una vida eterna, un palacio celestial allá contigo, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para que cada día, a través de nuestra fe, nuestras obras puedan ser reflejadas, nuestra forma de actuar sea reflejada, Señor, y así encontrar, Señor, pronta, Señor, aquella vida eterna. De esta manera, ayúdanos, Señor Jesús, porque aunque hagamos buenas obras, estas obras no nos salvarán, solamente la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. En tus manos estamos. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, y danos tu misericordia. Por Cristo Jesús te doy gracias. Bendice a tu pueblo en este día y derrama tu misericordia. Amén, Señor Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a visitar el Salmo 23 con la de Dios, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes, y bendiga el nombre de Dios en este día de acción de gracias, día domingo con Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.